Bienvenido de vuelta a Anatomía de Guión. Hoy te voy a decir cómo escribir un guión de cine en tan solo 10 pasos fácilmente. ¿Tienes un montonal de ideas en la cabeza que crees que pueden hacer una gran película? Pero el problema es que no sabes cómo empezar a escribir un guión de cine. Bueno, pues aquí te voy a explicar en tan solo 10 pasos y de la manera más sencilla cómo escribirlo, desde la idea hasta escribir la primera página de tu guión. No importa si lo que quieres es escribir el guión para una película de largometraje o para un cortometraje, incluso estas herramientas te pueden funcionar muy bien si lo que buscas es escribir una obra de teatro. Los pasos son los mismos, lo que cambia es el formato de cada cosa. Una nota muy importante antes de comenzar y que se debe tomar en cuenta. Esto que te presento a continuación son solo herramientas que las puedes utilizar o no para escribir tu guión desde cero. Eso ya depende de ti. Es decir, no existen las fórmulas secretas para un gran guión cinematográfico. Trabaja en cada paso sin prisas. Tómate el tiempo necesario con cada uno de ellos. Una vez que termines uno, el siguiente será más fácil, ya que poco a poco irás conociendo mejor tu historia, a tal grado que sentirás que los personajes te hablan y la historia se va contando sola. Eso sí, esto requiere de su trabajo y no es tan sencillo llegar a ello, pero hay que empezar para cumplir con ese objetivo. Así es que comencemos. Número 1. La idea. Esto suena muy lógico, pero lo primero que debes tener para escribir un guión es la idea. ¿Cuántas veces hemos escuchado decir a alguien que tiene la idea perfecta para una película? Una vez que tengas esta idea tan maravillosa, solo te faltará el orden que debes seguir y que le quieras dar para que haga un guión. Es decir, la trama, las escenas, las acciones, las consecuencias, etc. Toma en cuenta de que las ideas llegan de improviso, son muy abstractas. Tu trabajo aquí consiste en darles forma y hacerlas que tengan un poco más de coherencia. Toda idea llega a nosotros por la experiencia y por la vida que avanza. Lo más sencillo que debes hacer es salir a la calle y vivir. ¿Qué tan difícil hay en eso? Te garantizo que encontrarás cientos de ideas con tan solo observar tu entorno y hablar con la gente. O puedes leer las noticias o artículos interesantes. En el mundo pasan tantas cosas que es imposible tener suficiente. Segundo paso, un tema. Esto confunde a muchas personas o se les complica, pero también es justamente aquí lo que hace la diferencia entre una persona y otra. Es decir, la misma historia escrita por dos personas diferentes hace un relato completamente nuevo. No te creas que vas a contar una historia nueva, eso ya no se puede, todo está dicho. Lo que vas a hacer es crear tu manera de contar esa misma historia. Para ello, uno debe hablar solo de lo que conoce y de lo que ha vivido. El tema es aquello que nos mueve y nos hace pensar, es tener una opinión sobre algo que queremos expresar. Esto es algo que nos molesta, nos apasiona, nos entristece, nos alegra, nos hace sufrir o nos pone muy felices. ¿Sobre qué quieres hablar? Si te molesta, por ejemplo, la pobreza, entonces habla de ella. Utiliza una historia que se enfoque en la pobreza, en lo bueno y en lo malo de ello. Esto no quiere decir que escribas un artículo o un documental sobre la pobreza en tu país. Puede ser una comedia romántica, o una historia de ciencia ficción, o tal vez una historia de terror que sucede en una comunidad pobre. Una persona de bajos recursos reacciona de una manera muy distinta a la de un millonario. Sea cual sea la situación, son dos historias diferentes. El propósito aquí es que hables de aquello que conoces y te estimula. Como escritores, utilizamos la ficción como pretexto para decir algo de lo que no estamos de acuerdo. Paso número 3. El personaje principal o protagonista. Una vez teniendo la idea y el tema del que se quiere hablar, pues ahora falta encontrar un personaje ideal para esa clase de historia. Este debe ser un personaje empático y entrañable. Es importante crear a un ser humano, es decir, alguien verdadero, de carne y hueso, alguien que sufre, se enoja, se alegra, etc. Todos los seres humanos somos imperfectos por naturaleza y cometemos actos inexplicables y reaccionamos de distintas formas según nuestro carácter. Muchas veces hacemos cosas que afectan a los demás o juzgamos una acción sin conocer el propósito que tiene el otro para hacer eso que hace. Por ejemplo, todos tenemos claro que matar a alguien está mal y jamás debemos hacerlo,
Pero si conocemos la historia de un tipo que quiere matar a alguien por venganza o por las injusticias que ha sufrido durante toda su vida, entonces podremos entender aunque sea un poco el por qué ese hombre quisiera hacerlo, aunque no estemos de acuerdo con él. Crea personajes reales. No existen las personas buenas ni malas, simplemente son las situaciones diferentes las que los orillan a hacer cosas raras. No juzgues a tu personaje, escúchalo y compréndelo. Paso número 4. El antagonista. A veces es mejor si creas al antagonista de la historia antes que el protagonista, ya que el protagonista actúa a consecuencia de las acciones del antagonista, ya sea para defenderse de él o ella, para pelearle o esconderse de él. El antagonista es el que decide la trama de la historia. Por eso tienes que encontrar al antagonista perfecto para tu protagonista. Es importante resaltar aquí que el antagonista y el protagonista deben buscar siempre el mismo objetivo. Solo así la historia tendrá sentido. Si los dos buscan cosas distintas, entonces estamos frente a dos historias diferentes. Paso número 5. El objetivo. Ya que hemos llegado hasta aquí, se puede decir que esto es de lo más importante en un guión cinematográfico. El protagonista debe querer algo y por ende debe luchar por conseguirlo. Nadie quiere ver a un personaje que se la pasa tirado en su casa viendo la tele sin hacer nada. Como espectadores, somos parte de la historia que se cuenta y queremos seguir al protagonista en su lucha por conseguir el objetivo. De esta manera, nos podemos identificar con él o con ella. Y más si de lo que se está hablando es un tema universal que todos conocemos y por el que todos hemos pasado. Podemos estar de acuerdo o no en sus acciones y reacciones, pero al menos eso nos entretiene para continuar viendo la historia hasta su final. Paso número 6. Los riesgos y las consecuencias. Después de saber el objetivo de nuestro protagonista, lo que debe saber es lo que está en riesgo y las consecuencias que habría si no se consigue lo que se quiere. Esto tiene que ser algo muy grande, ya que lo debe motivar a hacerlo. Si no es lo suficientemente grande, entonces puede desistir de ello y así la historia terminaría. Paso número 7. La escaleta, mapa o boceto. Aquí es cuando ya comienzan los primeros pasos de la escritura. Pero espera, no tan rápido. Antes de comenzar a escribir el guión, debes crear una escaleta o un boceto de lo que será la historia completa. Debes saber qué escenas van a ir en la historia y cómo desglosarlas. Debes tener claro el objetivo y las consecuencias que tendrá el no conseguirlo. Es el orden de todas esas ideas que se tienen, es el mapa que seguirá el protagonista. De la escena A a la B, luego a la C y a la D, y así. Teniendo este boceto o mapa de la trama completa, entonces será más fácil enfrentarte al principal reto de llenar 90 páginas en blanco. Paso número 8. El principio y el final. En este punto ya deberías saber lo que pasa en la escena A y que esa escena le hará avanzar al protagonista hacia la escena B y así sucesivamente. Ahora debes conocer el final de la historia. Esto es importante por dos cosas. En primer lugar, de no hacerlo así, tu historia se volvería infinita. Nunca sabrías dónde terminarla. Y en segundo lugar, porque así sabremos cómo terminará el protagonista, si consigue su objetivo o no, y sabremos si todos sus esfuerzos habrán servido de algo. No importa si es un final feliz o una tragedia, el chiste es que debes saber cómo terminará el personaje al final de la historia. Sabiendo el desenlace, entonces es más fácil crear el mapa del viaje del protagonista. Lo único que tienes que hacer es planear cómo llegar a él. Un tip que te puede funcionar es si comienzas la planeación de tu historia a partir del final y luego te sigues en reversa. Es decir, ¿qué pasó antes de llegar ahí? Así, escena tras escena, a la inversa. Luego piensa en el inicio de la historia, que comúnmente es lo contrario del final. Si el personaje es miserable al comienzo de la historia, entonces al final es feliz y viceversa. Paso número 9. Círculo del viaje. Esta herramienta es clásica en cualquier historia, además de que es una herramienta que ha sido estudiada muchas veces y por diferentes personas. Así, se descubrió que en toda historia contada existen estos elementos que se les denominó el círculo del viaje. Todo empieza con un personaje común en su mundo ordinario. Después, ese personaje necesita algo, es decir, su objetivo. Hay algo que no está bien en su mundo y que debe cambiar. Entonces se decide,
ya sea por voluntad o a la fuerza, y va por ese objetivo. Aquí es cuando el protagonista emprende el viaje y se mete en un mundo desconocido para él. Una vez que está en este nuevo mundo, intenta adaptarse a él. Son los obstáculos que encuentra el protagonista en el camino en un mundo que no conoce y que es todo lo opuesto a su zona de confort. Después de tanto luchar y librar los obstáculos, el protagonista consigue lo que ha buscado, pero paga el precio. No todo es miel sobre hojuelas, hay que pagar un precio muy grande si se quiere tener éxito. Esto es, pierde algo o alguien en la lucha. Después de haber conseguido su objetivo, es momento de regresar a su mundo ordinario. Pero regresa siendo una persona diferente. Una vez aprendida la lección, ahora es momento de aplicarla en su mundo ordinario. Este círculo del viaje se aplica en todo, desde lo general hasta lo individual, es decir, utilízalo para la historia completa, que sea el viaje que emprenda el personaje a lo largo de la historia, pero también debes utilizarlo para cada escena y para cada acto de ella. Y por último, el paso número 10, simplemente escribir el guión. Una vez que hayas trabajado en todo lo anterior, entonces ya es momento de escribir la primera palabra de tu guión. Si cumples con todos estos pasos, tendrás una idea clara de lo que será tu película. Sabrás si esa super idea que tuviste al comienzo valdrá la pena o no. Te darás cuenta si es que es verdad que es la mejor idea para una película, como lo pensabas al comienzo de todo. Y bueno, resumiendo un poco, los pasos a seguir para escribir un guión de cine son: 1. Ten una idea. 2. Un tema, algo que decir. 3. Encuentra un personaje principal. 4. Encuentra su antagonista. 5. Que el personaje principal y el antagonista tengan un objetivo. Los dos buscan el mismo objetivo, pero por diferentes propósitos. 6. Recuerda que este objetivo, si no se consigue, debe de haber riesgos o consecuencias. 7. Haz la escaleta, el mapa o el boceto para que sepas escena por escena la trama completa de la película. 8. Conoce el principio y el final de la película. 9. Completa el círculo de viaje, esta herramienta que te servirá en caso de tener un bloqueo creativo. Y número 10. Escribir el guión. Estas herramientas te pueden funcionar si lo que quieres es escribir el guión de un cortometraje o de un largometraje, incluso una obra de teatro. Como dije antes, la diferencia entre ellos es su formato y su duración, pero de eso hablaremos en otra ocasión. Lo importante de todo esto es que no lo veas como una fórmula, pues no existe tal cosa. El que te diga lo contrario solo busca venderte un libro o venderte sus servicios. Lo único eficiente en todo esto es el trabajo duro y la persistencia. Así que, a escribir se ha dicho. Yo soy Marco y esto es Anatomía de Guión.